Hola, sí, sí se oye, creo. Ah, David. Sí, sí, se oye bien. Sí, 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 David. Ok, Perfecto. bueno, Espérame ya activar el chat. un segundo que voy a hacer el silencio. Y Perfecto. vale, David, ya. Eh, Listo, chicos, ya activé el chat para que si quieren conversar y saludar, ya está activo, ya está para ustedes. Buenas tardes, Miguel, Paula y Sebastián. Esperemos otro ratico mientras llega el profe y se conectan los demás. Seis en punto. Páseme el nombre de la chica y yo soluciono el tema rápidamente. David, Sí, por favor, escribámosle también al profe, porque ya pasaron 2 minutos y no hemos iniciado. O no sé, hay dos Sebastián Lesmes, no sé si sea alguno de ellos dos. Es que hay un estudiante que se llama no, no sé. Sebastián Lesmes. Ah, pero hay dos, sí. Está raro. Sí, porque, ajá. No, pero si es el profesor, no sé si debe estar También no escuchando. esperemos, Sebastián.
No, pero no, este es el estudiante, porque el profesor Sebastián. ¿Se le hizo llegar a Sebastián los enlaces? No, no, yo pensaba que no los tiene, Por lo general, están en la... él sabe, ¿no? Él sabe que tiene que, igual, pues, no sé, voy a escribirle. ¿Qué pasó? Ya le acabo de enviar los enlaces y le escribí, pero no se ha reportado, ¿vale? Ok. Mientras, no sé si haya que con los chicos que están aquí conectados alguna indicación. Jóvenes, de antemano les pido excusas pues porque ya hemos pasado 3 minutos y no hemos iniciado. Entonces, por ese, perdónenos esta vida y la otra. Y espero que no vuelva a pasar esta semana. Y lo otro, David, no sé si hayan elementos para tratar con estos chicos mientras... Sí, sí. Pues, avisarles lo de la hoja de ruta de hoy a mañana. Ya es el último plazo. El 26 es plataforma. Yo creo que ya lo saben. Ya les envié las listas de los que ya subieron hoja de ruta esta mañana. Mañana voy a hacer lo mismo. Necesitamos pues ahorita más tarde hablar con el profe, por ahí faltando 5 minutos en la clase, por favor no salgan de la clase, porque ella estuvo revisando las hojas de ruta, entonces yo creo que les va a hacer algunas observaciones, porque yo pues como les dije, hay unos chicos que no sacaron muy buena nota, entonces vamos a ver si es posible corregir esas hojas de ruta en el tiempo que queda, ¿listo? Yo de hoy mañana también les vuelvo a dar ese informe para que se pongan al tanto de eso. Y pues como han visto, pues estaba ahí pendiente de varios estudiantes que yo sé que ahorita han tenido muchos problemas con plataforma. Estamos mirando a ver cómo gestionamos bien esos problemas de plataforma que pues de eso se encarga generalmente es los de sistemas. Les recomiendo ya utilizar el método que les enseñé para reportarlo, que es en el botón azul que queda al terminar una de los ejercicios. David está, Sí, no sé si tú le contestaste ya a Miguel Ángelo Giancaro. Él Giancarlo, sí. No, nos sí. pregunta, no sé si con lo que dijiste ya le diste respuesta. Sí, sí, ya les dije que Bien. hasta el 20, digo, hasta mañana hay plazo. Que yo sé que él no ha entregado todavía la hoja de ruta. Yo lo registré esta mañana. Entonces, por favor, Miguel Ángel, pues yo sé que él es muy juicioso, pero no sé qué pasó esta vez con la hoja de ruta. Por favor, ponte pilas con eso. Pues si no entiendes algo, por favor me avisas y ahí miramos cómo te podemos explicar, cómo colaboramos para entregar esa hoja de ruta lo antes posible. Ok. Creo que organices más su tiempo para entregar para esa hoja de ruta. Por favor, en el próximo módulo traten en lo posible tener esa hoja de ruta hecha la primera semana, que yo sé que siempre surgen dudas, pero procuremos por entregar eso siempre lo antes posible para no tener corres al terminar el módulo. Entonces les digo, asistan a las monitorías también, que es donde tratamos todos esos problemas de hoja de ruta y plataforma. Entonces ahí les pongo al tanto de todo eso. Les colaboro. Son 3 horas en las que les puedo ayudar en su hoja de ruta. Por ejemplo, Sebastián también les damos este lunes, pues correrán la hoja de ruta, entonces pues hacen sus dudas en todo ese tiempo, pero pues Sebastián pues puede resolver algunas dudas de la entrada. Pues ya saben, hay una dinámica con las asistencias. A la segunda mitad de la clase vas a estarles indicando la comparación, ¿listo? Ah, creo que era no. Es un de mi clase, ¿no? ¿Quién, Sebastián? Ah, ya veo, ya veo. Listo, ya veo. Perdón. Ya está habilitado, profe. Ya, Listo, listo.
Buenas tardes para todos. En un segundo ya comparto la cámara. Listo. Profe, sería bueno pues dejar cinco minuticos ya al final como para hablar ahorita sobre la hoja de ruta y sobre cómo se ha calificado y todo eso, para pues, indicarle a algunos estudiantes que deben tener muchas dudas sobre eso. Listo. No más. Pues, bueno, entonces el profesor se prepara. Le voy indicando a los que recién van llegando que recuerden que en la segunda mitad de la clase publico la contraseña, ¿listo? Yo sé que algunos, alguien ya creo que ya la sacó, pero por favor no la digan todavía. Listo. Ok, listo chicos, ya les comparto pantalla y comenzamos. Un segundito, está solucionando algo de la cámara, pero ya. Un segundito, ya están abriendo los links y ya comenzamos. ¿Me se escucha bien? Listo. ¿Mi Sí, micrófono? sí, ya se escucha bien. Vale, eso es que me han dicho que se oía mal. Sí, al inicio sí, pero ya se arregló. Por favor, les recomiendo que me avisen cuando se escuche mal, ¿listo? Gracias. Que ya me indicaron. Listo. Bueno, ya demos inicio. Listo. Bienvenidos chicos y pues pendientes y juiciosos ahorita más tarde con la asistencia y con la clase. Vale. Comencemos entonces, chicos. Ya les comparto pantalla. Ok. Entonces, el día de ayer, chicos, habíamos hablado un poco acerca de la epopeya o de algunos géneros antiguos relacionados a ella. ¿Vale? Entonces, la idea de hoy es terminar con un poco con cerrar con ese círculo literario. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Esther. Terminar con ese círculo literario y hablar un poco del cuento desde la perspectiva de Giovanni Boccaccio, que es uno de los escritores más reconocidos de su época, entre 1313 y 1375, que pues donde se desarrolla su vida y es principalmente un reconocido en ciudades como Nápoles y Florencia en Italia, ¿vale? También se habla de que es un autor de tipo, digamos, de la lucha social, de la lucha política, ¿vale? Y afectado también por este asunto de la peste negra, que es sobre todo debido a esta, es una de sus obras es, digamos, la inspiración que surge a partir de la peste negra, ¿vale? El estudio principal que él hace es de los eruditos y desde la iglesia, en el sentido de que toda su literatura va a estar enfocada a eso, ¿vale? A tratar ese tipo de temas. Entonces vamos a irlo viendo con el análisis de uno de los fragmentos, perdón, sí, de los fragmentos, pues,
de algunos de sus cuentos, de Cameron sobre todo, que es una recopilación de cuentos bastante amplia y que tiene una serie de temáticas particulares. Vale, entonces pues comencemos con la historia de Cameron y de Giovanni Boccaccio. Era como para hacerles un contexto. Listo, entonces esto se centra en la Baja Edad Media. Ahora estamos hablando del pre-renacimiento, o sea, mucho antes de que se distanciara esa posición del hombre frente a Dios. Aún hablamos de Dios, pero digamos, empiezan esos vestigios o esas ideas renacentistas que propulsan lo que es el laicismo, es decir, la carencia de la religión para ciertas decisiones sociales, políticas, el hedonismo, la búsqueda, perdón, del placer, el desarrollo de las letras, el antropocentrismo, que es, digamos que el hombre como centro, ¿sí? Todas las prácticas del hombre, no como creyente en una religión, sino con el hombre como independiente, un ser humano independiente. Entonces, prestémosle bastante atención a eso. Bueno, cuando hablamos de la economía pujante que vemos por acá, estamos hablando de que en esa época teníamos una conversión mercantil exterior. Se habla de moneda propia en Italia y en general el crecimiento es no solamente de tipo económico, sino también de tipo urbano a nivel arquitectónico. Y se habla de una nueva clase que es la que conocemos a partir de la Edad Media, que es la burguesía, ¿sí? Que es esa clase media, pues, que no hace parte ni, que tiene rasgos de la clase alta en referencia a los reyes y demás, y también tiene rasgos la, de la clase baja. ¿Listo? Entonces vamos a seguir viendo en cuanto a la política. ¿Vale? Las ciudades eran ciudades-estado, la mayoría de ciudades era su propio estado, pues, y hablando de la religión, se mantenía esa lucha, pues, ¿no? Porque hablamos todavía del Renacimiento, la lucha entre lo que eran las ideologías de corte del ser humano como centro y de la religión como centro, ¿vale? Entonces hablamos de la burguesía, del homocentrismo, del catolicismo, ¿sí? El conflicto, el choque entre este tipo de perspectivas. Antes, lo que, como yo les contaba ayer en la epopeya, lo que destacaba era la lírica, ¿no? La poesía, la composición poética narrada en forma de narrativa, pero no había surgido ese cambio completamente de narrar una historia desde la prosa, es decir, desde un escrito como cualquier otro que vemos hoy, digamos, como un periódico o como un cuento o como, por ejemplo, también una crónica. Todo ese tipo de textos están relatados en prosa, es decir, que no están separados en estrofas, sino que es más bien un relato que se rige por otro tipo de leyes, las leyes más formales de la escritura, porque si bien saben ustedes, la poesía rompe con esas leyes. ¿Listo? Entonces va a ser ese cambio abrupto de lo que era Dante, el Petrarca, que era también Homero, mucho más antes, en cuanto a la época griega. Todo este asunto que vimos ayer de la guerra de Troya, la vuelta de los guerreros a casa en el caso de Ulises, ¿sí? Este tipo de literatura y de textos líricos sufre una transformación y empieza a darse el espacio a lo que es, o lo que llama Boccaccio, la narrativa, ¿sí? Su propio estilo de narrativa. Vale, Florencia es una de las ciudades italianas que se considera la cuna del Renacimiento. También se sufren cambios arquitectónicos, como les decía, importantes. Quedan iglesias igualmente, comercios, escuelas, ¿vale? Y vamos a hablar de cómo era cómo fue la producción literaria de Boccaccio. ¿Listo? Hay 4 obras, ¿vale? Que se caracterizan o son bastante particulares de Boccaccio, que son La Casa de Diana, Filostrato, Filocolo y Teseida, ¿vale? Estos rasgos que poseen cada una de estas obras hacen referencia a rasgos que ya se vieron en el de Cameron, ¿no? Porque estos libros son post de Cameron. Entonces hablamos de una autobiografía, ¿sí? De los sucesos que había sufrido, o mejor dicho, los sucesos que sufre el personaje se ven reflejados en lo que sufrió el autor, de alguna manera, en algún punto de su vida. Y lo que se pretende también es conectar con esos gustos del receptor, ¿no? Yo escribo para alguien específico y generar, digamos, ese tema amoroso. ¿Sí? El tema del amor y la traducción, de la tradición literaria es lo que más va a permear ese tipo de obras.
al inicio de su etapa juvenil de Boccaccio, ¿vale? Cuando hablamos de la etapa florentina o de madurez, perdón, estamos hablando de otro tipo de obras un poco menos conocidas, más de obras pastoriles, del campo, de lo erótico, de una que otra criatura fantástica como ninfas, pastores, ¿vale? La relación entre algo real como lo son los pastores y las ninfas y la relación que tenían de tipo sexual, amoroso y cómo esto era castigado por los dioses. También tenemos la que vamos a mencionar ahorita, que es el de Camerón, que es la narración de 100 historias dentro del contexto de la peste negra y era la manera en que estas personas se entretenían para poder llevar o lidiar con la peste. ¿Listo? Continuemos. Entonces el de Camerón, vamos a analizarlo desde diferentes puntos de vista, que son estos: argumento, estructura, temática, técnicas narrativas, estilo, recursos expresivos, el género y la lengua en la que está escrito. ¿Listo? Prosa narrativa. Esto es lo que voy acá. ¿Cuál es la diferencia entre prosa narrativa y lírica? La manera en que se utiliza ese estilo, en la que se escribe, se plasman las palabras. Acá ya no hablamos de ritmo, de melodía, de rima, sino de todo lo contrario. ¿Sí? Hablamos de coherencia, cohesión, sencillez, una estructura bien consolidada. La lengua en la que se escribe el de Camerón es en italiano y la época en la que se lanza este texto es entre la Edad Media y el Renacimiento, es decir, como ese choque de culturas entre lo católico y el antropocentrismo u homocentrismo, como quieran llamarle. Algo importante de esta obra, el de Camerón, es que a diferencia de otros textos como los líricos, que era moralizar y dar una lección pues acerca de quién es el héroe, de los valores del héroe, de lo ético que era ese héroe, en este caso, perdón, es todo lo contrario. No se habla de moralizar a las personas que están dispuestas a leer esto, sino de ser realistas, ¿vale? De entretener de alguna manera. ¿Y entretener cómo? Haciendo una sátira o haciendo una parodia a lo que concebimos nosotros como una realidad común y corriente, o una realidad también a veces polémica. Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos del Decamerón. Listo, entonces el argumento del Decamerón es sencillo. Les decía, eran 7 mujeres, 3 hombres, que debido a la peste negra deciden trasladarse huyendo del contagio. Y al lugar donde se pretenden trasladar, digamos que ellos se relajan, se tranquilizan, pasan el tiempo y para ayudar a hacer más llevadero todo este momento, todo este contexto, empiezan a contarse historias entre ellos, ¿vale? Y las normas que plantean allí es la honestidad y el respeto a las normas sociales y religiosas, ¿vale? Pero se han impuesto así, o se imponen a sí mismos narraciones en días religiosos, como lo son el viernes y el sábado, es decir, esos días las narraciones van a ser puras, llamámoslo así, y el resto de los días van a ser este tipo de narraciones donde hablábamos de lo realista, que no era la intención netamente moralizar, sino hablábamos de lo realista y de entretener, ¿vale? Hablamos de 10 jornadas, cada una compuesta por 10 cuentos, ¿vale? Deme un segundo, miramos el chat. ¿En qué época se definen los géneros literarios como los conocemos ahora? La pregunta no es muy clara. A lo que te refieres es como qué géneros literarios son los que prevalecen en nuestra época. Más o menos eso es lo que quieres decir. Porque no, la pregunta no es muy clara, Yolanda. Para que me la repitas, porfa. Si es lo que digo, me confirma. Si es lo que te estoy comentando. De cuáles son los géneros literarios. Mm, no, la verdad no es muy clara la pregunta. Si quieres la redactas, o sea, lo que entiendo que me quieres decir es como en qué época se definen los géneros literarios como los conocemos ahora. Pues digamos que es, no es fácil de responder esa pregunta en la medida que es un proceso histórico, es un proceso diacrónico, ¿sí? Como vimos ayer, la clase pasada, hablamos de la epopeya primero y que esa epopeya se transforma en algo más, ¿no? O que más que se transforma, toma una ramificación y se va por el lado de la narrativa, digamos, más formal, con más reglas estipuladas. Digamos que la poesía es más libre, es más del sentimiento, a pesar de que tiene reglas de rima, de melodía, de ritmo.
esas reglas no son tan rigurosas o tan estrictas en muchas ocasiones como las reglas que se requieren para escribir una novela, un cuento. Todos esos rasgos lingüísticos sí van a ser un poco más exigentes en ese sentido, ¿vale? Entonces, no, nada, chicos, es eso básicamente, es un proceso diacrónico. Entonces, ¿qué quiere decir diacrónico? Que a lo largo del tiempo va cambiando. Entonces, no es que se defina en una época particular, listo, aquí se crearon los diferentes géneros como la novela negra, el cuento, la crónica, sino que es un proceso diacrónico y por eso lo estamos viendo a través de las diferentes obras características de cada época y cómo surgieron, ¿vale? Es eso, en otras palabras. Vale, con gusto, Yolanda. Entonces, bueno, entonces hablamos de 10 jornadas. Y en cada una de estas jornadas se pretendía relatar una historia, ¿vale? Una historia respecto al tema del día, dependiendo del tema que hubiesen escogido entre ese grupo. Y esos relatos están, digamos que, permeados por tres grandes temáticas, que son el amor, el ingenio y lo que yo les comentaba, retratar esa realidad de ser realistas, como lo vemos acá. ¿Ves? ¿Ven? Perdón. Realistas. Y acá sí se habla también de un retrato social de la época. Entonces acá estamos conectando esas dos ideas. ¿Listo? Sí, es básicamente eso, que los géneros literarios se van dando a partir de las épocas y digamos que no es necesario analizar la literatura desde el género literario, sino desde los rasgos que propone según la época, ¿vale? Si analizamos la literatura desde los géneros literarios, sería complejo porque puede que en unas épocas antiguas o pasadas ya existieran géneros literarios que, digamos, nos jactamos o se jactan en épocas actuales que se crearon ahorita, ¿vale? Pero que probablemente ya existían hace mucho tiempo. Entonces es ese juego, ¿no? No es de género literario, sino es más bien de identificar rasgos en la literatura, rasgos particulares, y no encasillar tan abruptamente en lo que llamamos géneros literarios. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de la estructura de Cameron hay tres estructuras grandes. La primera es que todas estas obras las dedica a lectoras. ¿Por qué lectoras? Porque principalmente, o la mayoría de historias están protagonizadas por mujeres y digamos que lo que pretende es visibilizar a esa mujer y explicar ante la sociedad la intención que él tenía con eso, ¿vale? Ahora en el marco de los narradores, que son todos los nombres que vemos acá, de las 7 mujeres y 3 hombres, es una introducción, pues, aparece en la introducción del libro, obviamente, y en las introducciones y las conclusiones de cada jornada, es decir, de cada vez que terminaban de contar estos cuentos, o de contar estas historias, pues ellos aparecían tanto en la introducción como en la conclusión, ¿vale? En cuanto a la estructura, perdón que me salté esta partecita, todos los 100 relatos ofrecen básicamente la misma estructura, que es de un inicio, nudo y desenlace, y se habla también de vicios, ¿no? Como bien sabemos, el ser humano se ha caracterizado en la mayoría de obras, o se le ve o se le percibe como alguien imperfecto, se habla de esos vicios y de cuál es la intención lúdica de este tipo de cuentos, que es más bien para divertir, para entretener, y no tanto para moralizar o para mostrar el comportamiento correcto. ¿Listo? Entre los temas de las jornadas encontramos los siguientes. Hablamos del tema libre, burlas y engaños, historias amorosas con final trágico y feliz respectivamente, agudezas de lenguaje y arte de narrar para conseguir unos fines, adulterio femenino, adulterios y burlas de hombres y mujeres en general y poder del amor y el erotismo. Mezcla de temas anteriores y triunfo de la generosidad y el amor. ¿Vale? El amor y el sexo carnales también son grandes temas. El culto y el ingenio y la astucia y lo que les explicaba, el retrato de la vida cotidiana y el resaltar ese papel de la burguesía en el sentido de que era una clase social no que llegó para mejorar un contexto particular, sino más bien para crear ese choque entre ambos polos, ¿no? Entre el polo altísimo de clase totalmente alta y el polo contrario, ¿vale? Que es la clase baja. Cuando hablamos de tópicos o motivos literarios, hablamos de las diferentes musas, como lo llamábamos en la clase anterior, en la clase pasada,
para este tipo de cuentos o de historias, ¿vale? Que son los celos, principalmente el adulterio, que es básicamente el acto de engañar a otra persona, a la pareja. La mujer ángel frente a la mujer demonio, es decir, la mujer que se idealiza por parte del hombre, perdón, frente a la mujer real y la mujer moderna. ¿Listo? Por otro lado, la crítica anticlerical, les decía que ya empezábamos con este pre-renacimiento y esta solución a los problemas no a través de la religión, sino a través de la argumentación y el razonamiento del hombre. Listo, hablamos también de la fortuna o la suerte y por último, la burla o la parodia de ideas medievales o de la sociedad feudal, siempre burlándonos como de ese contexto más cercano, ¿vale? Cuando hablamos de las narrativas o de las técnicas narrativas y el estilo de esta obra de Giovanni Boccaccio, nos referimos también a un diálogo narrativo. ¿Qué es esto del diálogo narrativo? De directo o indirecto es, digamos, prestar los espacios del libro para que haya una conversación entre personajes o también para que de otro modo digamos, se dé la conversación, pero no directa entre los personajes, sino a veces también de entre, por ejemplo, el personaje y el lector, y el personaje y consigo mismo, ¿vale? Cuando hablamos de pasajes, de pocos pasajes descriptivos, hablamos del dinamismo de lo natural, ¿sí? De describir esa naturaleza de la época, lo pastoril, las relaciones que habían entre los reyes y las personas que trabajaban allí para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Cuando hablamos de la concepción perfecta de la estructura interna, hablamos de ciertos marcos narrativos que unifican la obra y son, por ejemplo, los temas que yo les había comentado. Hablamos del amor, hablamos del culto al ingenio, hablábamos de los celos, hablábamos del adulterio, hablábamos de la crítica anticlerical, todo ese tipo de temas son los que nos van a unir eh, los propósitos del texto y también a los narradores de inicio a final, ¿vale? La representación de ambientes, personajes y costumbres son bastante realistas, por lo que les comentaba. Él estaba en un contexto de la peste negra y lo único que pretendía Giovanni Boccaccio con esto era reflexionar sobre los comportamientos de la época debido a la gran crisis que estaban sufriendo a partir de la peste negra. ¿Listo? Es eso básicamente. Se habla de una prosa cuidada, elegante, armoniosa, es decir, ya no hablamos de esa prosa inspirada, esa prosa poética, esa prosa de pronto del ruido, del reclamar, del exigir algún amor, ¿sí? O desahogar un sentimiento, sino hablamos más de una prosa que le debe algo a la lengua, ¿sí? Que le debe ese orden, que le debe esa organización, que le debe una tendencia, que le debe ser admirada por todos aquellos acentos y periodos de gráficos, pues, separados en párrafos, que se cumplía dentro de la obra, ¿vale? Ay, perdón. Listo. Esto sería todo en cuanto al de Cameron. Ahora vamos a ver unos pequeños ejemplos y ya les comparto un nuevo, ¿vale? No, chicos, creo que el problema del audio debe ser más de la conexión de ustedes, ¿listo? Sí, chicos, por favor, revisen su conexión, que la verdad no es no es por la transmisión, sino por la conexión de ustedes. Revisen eso, por favor. Ya les comparto los fragmentos, denme un segundito.
Listo. Comparto pantalla un segundito. Miremos acá, entonces este es un fragmento del de Camerón y de cómo se presentaban o de cómo se redactaban aquellas historias, ¿vale? Sebastián, no se está escuchando nada. Ya. Es que no podía quitar el mute, por eso estaba escribiendo en el chat que me lo quitaran. Ah, ya. Sí, sí, sí. Es que se apareció, se muteó solo de la nada y por eso estaba Ah, ya, ya, en el chat. vale. Vale, vale. Entonces, chicos, estábamos en que teníamos el ejemplo del de Camerón y vamos a analizar una de esas características que ya previamente habíamos mencionado, ¿no? Entonces, leamos este fragmento. Ah, ok, ok, ok. Vale, David. ¿Listo? Entonces, leámoslo un segundito este párrafo. Dice, en Rávena, antiquísima ciudad de Romaña, ha habido muchos nobles y ricos hombres, entre los cuales un joven llamado Nastagio de los Honesti, que por la muerte de su padre y de su tío, y de un tío, perdón, suyo, quedó riquísimo sin medida, el cual, así como ocurrió a los jóvenes, estando sin mujer, se enamoró de la hija de Mr. Paolo Traversaro, joven mucho más noble de lo que él era, cobrando esperanza de poder inducirla a amarlo con sus obras, las cuales, aunque grandísimas, buenas y loables, fuesen, no solamente de nada servían, sino que parecía que le perjudicaban. Tan cruel y arisca se mostraba la jovencita amada, tan altiva y desdeñosa, tal vez a causa de la singular hermosura o de su nobleza, que ni él ni nada que él hiciera le agradaba, lo cual cosa le era tan penosa soportar a Anastasio, que muchas veces por dolor, después de haberse lamentado, le vino el deseo de matarse. Pero refrenándose, sin embargo, se propuso muchas veces dejarla por completo o si pudiera odiarla como ella le odiaba a él. Pero en vano, tal decisión tomaba porque parecía que cuanto más le faltaba la esperanza, tanto más se multiplicaba su amor. Perseverando, pues, el joven en armar y en gastar desmesuradamente, pareció a alguno de sus amigos y parientes que él mismo y de sus saberes por igual iban a consumirse. Por igual cosa muchas veces le rogaron y le aconsejaron que se fuera de Ravenna a algún otro sitio durante algún tiempo, porque haciéndolo así haría disminuir el amor y los gastos. De este consejo muchas veces se burló Nastagio, mas, sin embargo, siendo requerido por ellos, no pudiendo decir tanto que no, dijo que lo haría, y haciendo hacer grandes preparativos como si a Francia o a España o a algún otro lugar lejano ir quisiese, montando a caballo, acompañado por algunos de sus amigos, de Rávena salió y se fue a un lugar de a unas 3 millas de Rávena, que se llamaba Chiasi. Y haciendo venir allí pabellones y tiendas, dijo a quienes le habían acompañado que quería quedarse allí y que ellos a Rávena se volverían. Perdón, que ellos a Rávena se volvían. Vale, bueno, esta es una historia más larga.
pero digamos que es una historia de amor no correspondido, ¿no? Y de que en un intento, pues, de que Nastagio es un chico bastante afortunado, un hombre bastante afortunado, que le queda una fortuna de un familiar que murió y él aprovecha o pretende despilfarrar esa montura, esa fortuna, tratando de convencer a una mujer de que se case con él, ¿vale? Entonces, lo que se pretende acá es resaltar esas características, ¿no? ¿Qué características habíamos visto acá? Disculpen, cierro esto que está acá abierto. Listo. La presentación, espérense que se me cerró, yo creo. No. Bueno, venga, la volvemos a abrir y se los recuerdo. Entonces, acá estaba. Listo, hablábamos de grandes temas, ¿no? Hablamos de la fortuna y la suerte, digamos, esa fortuna que tenían las jóvenes o las personas anteriormente para recibir una fortuna de este tipo y sobre todo el amor y el sexo carnal, es ese amor carnal y esos instintos que lo guiaban a él a conquistar a esta mujer que pues en repetidas ocasiones le negaba el amor, ¿vale? Ese amor que él tanto anhelaba corresponder. Y por lo tanto también es un relato de la vida cotidiana en la medida en que es una persona común y corriente la que se narra, la que se presenta en esta historia. Simplemente lo que la resalta o lo que se resalta de dicha persona es el hecho de que recibe una fortuna de un familiar después de haber muerto, ¿vale? Dentro de las jornadas, la podríamos catalogar dentro de la jornada 4 y 5, ya que hablamos de historias amorosas con final trágico y feliz respectivamente. Entonces abordemos otro fragmento para hacer claridad de eso y continuamos. Les digo cuál. No, más bien analicemos otro. Un segundito. Este no funciona tanto para lo que pretenden hacer. No carga este de acá. Listo. Revisemos este entonces un poco. Es otro fragmento del de Cameron, dice. Ya les comparto pantalla. La asistencia ya, David creo que les iba a pasar la contraseña. O no sé si ya se las facilitaría para que la anoten allí. En el formulario de Google, creo que es que les ha estado dando para que ingresen y confirmen asistencia. Ya en un Después momento de la... se las paso. Ok, Ya, todavía no. listo, listo. Dice entonces, y estando las cosas de los longobardos prósperas y en paz por la virtud y el juicio de este rey Aguilulfo, ocurrió que un palafrenero de la reina, hombre de vilísima condición por su nacimiento, pero por otras cosas mucho mejor de lo que correspondía a tan vil oficio y a tan alto, tan alto y hermoso como el rey, se enamoró desmedidamente de la reina. Y como bajo su estado no le impedía conocer la inconveniencia de este amor, a nadie lo declaraba como sabio, ni aun a ella se atrevía a descubrirlo con los ojos, y aunque vivía sin ninguna esperanza de agradarle nunca, se gloriaba consigo mismo de haber puesto sus pensamientos en tan alta parte. Y como ardía todo en amoroso fuego, hacía más diligentemente que ninguno de sus compañeros todas las cosas que podían agradar, que ninguno de sus compañeros, todas las cosas que podrían agradar a la reina, perdón. Por lo cual sucedía que cuando la reina quería cabalgar, montaba con más gusto el palafrén, cuidado por este que ningún otro. Cuando eso ocurría, este lo reputaba grandísimo favor y no se apartaba del estribo, teniéndose por feliz si podía tocarle las ropas. Lo mismo, exactamente la misma temática de amor no correspondido, esa distancia entre la burguesía, como nos damos cuenta ya de una clase media casi alta, pero que tiene algunos rasgos de la clase baja,
¿Y cómo logra Johnny Boccaccio empatar estas dos cosas y decirnos qué era lo que se presentaba no solamente en el ámbito religioso, en cuanto a lo del Dios en el que se creía, sino también en el ámbito político y en el ámbito social, hablando de la mujer propiamente y cómo ésta tenía un rol en la época? Chicos, bueno, ahí David les acaba de pasar la contraseña, que es número 12. Entonces, para que por favor vayan a donde tienen que ingresarla y registren la asistencia, ¿vale? Entonces, continuemos. Les comparto nueva pantalla y vamos con el último tema. Digamos que son como las... ¿Listo? Entonces tenemos que revisar acá un momento el otro apartado que nos queda ya, digamos que eso corresponde a lo de las obras literarias. Vamos a ver un poco lo que tiene que ver con los acentos o la acentuación, ¿vale? Dentro del texto que ya habíamos trabajado, un texto que quiero trabajar con ustedes cortico, bueno, un fragmento de ese texto para hablar de ortografía y acentuación. Es como el final de las obras literarias y en este espacio pequeño que nos queda, hacer esa claridad de la acentuación, ¿vale? En un segundo yo les comparto pantalla. Vamos a ver. Listo. Me busco el apartado y ya lo revisamos. Dame un segundito. Segundito, ya les comparto, permítanme, qué pena. Ya que está. Sonidos, fonología. Acá están, lo siento. Listo, 37. Si no encuentro, es que el libro sí es listo. El libro sí es bastante extenso. Vale. Listo, chicos. Entonces revisemos. ¿Qué es esto del acento? Vale, hablemos del acento. Hay dos tipos de acento en español, o bueno, en cualquier idioma, que es la sílaba tónica, y hay otra que es la sílaba, eh, llamémosla gráfica, que es la representación de aquella sílaba tónica. ¿Listo? ¿Y qué es la sílaba tónica? La sílaba que recibe esa pronunciación más fuerte y la permite diferenciar de las otras. Esa va a ser la sílaba tónica. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de que todas las palabras en español tienen una sílaba tónica. La diferencia es que una va a ser representada en una sílaba gráfica, ¿sí? Con una grafía específica que es lo que llamamos la tilde, y algunas otras no, ¿vale? Entonces veamos lo que nos dicen acá. En español son tónicos los sustantivos, los adjetivos, los verbos, las interjecciones, así como casi todos los adverbios y muchos de los pronombres, prácticamente todas las palabras en español. ¿Listo? En cambio son átonos, palabras muy cortas como las preposiciones, los artículos, las conjunciones y algunos pronombres. Esta información hasta ahora pues, nos es válida, pero vamos a profundizar un poco en ella. ¿Listo? Entonces resulta que esa palabra acentuada que tiene en cada una de las sílabas se marca, ¿listo? Se marca gráficamente con una serie de, me borro por acá, con una, perdón, con una serie de signos, ¿no? Que les vamos a llamar tildes, pero cada una va a tener una función diferente, por eso vamos a hablar de diferentes tipos de palabras, ¿vale? Según el lugar donde está la acentuación, vamos a denominar la sílaba de un nombre u otro, ¿listo? Entonces, en este caso, hablamos de palabras, de 4 tipos de palabras, las más conocidas, quería hacerles énfasis en esto para que quedara claro, que son las agudas,
las palabras llanas, las palabras esdrújulas y las palabras sobresdrújulas, que también tienen una denotación un poco más técnica o particular, pero la que vamos a aprendernos es esta para que aprendamos la importancia de esa acentuación y sobre todo de marcar el acento gráfico que nos denota también un cambio de significado en algunos casos si no lo ubicamos correctamente. ¿Vale? Entonces las agudas es cuando la sílaba tónica es la final entre las sílabas. Entonces, ¿cuál es perdón, la sílaba final acá? No. Entonces, terminó. ¿Sí ven? El acento o la sílaba que se pronuncia más fuerte va al final. Terminó. Y sube acá. Terminó. Habitó. Esas palabras las vamos a llamar agudas, ¿vale? Toda palabra que sea aguda va a llevar acento en el final. ¿Listo? Las llanas son las palabras también llamadas paroxítonas y es donde el acento va en la sílaba penúltima, ¿listo? Entonces como habito, termino, ¿m? Es muy diferente término a término. ¿Por qué? Vamos a verlo acá, les acerco acá un poco la pantalla. Entonces, una cosa es término, que es de la conjugación del verbo terminar, y otra cosa es la palabra término. ¿Listo? Ya donde va la acentuación en la primera, la acentuación va acá, ¿verdad? Mi. Pero en la segunda va a ir en este lado. ¿Cuál es la diferencia? Esta es una conjugación de un verbo y este es un sustantivo, ¿sí? Cuando yo digo, no, a usted en esta compañía la vamos a contratar a un término fijo, es decir, que tiene un contrato que tiene una fecha de inicio y una fecha final donde se acaba, ¿vale? Entonces, eso es término, ¿no? La conjugación primero del verbo y por otro lado tenemos un sustantivo. Esas son las palabras llanas. Entonces ya sabemos que las agudas son las que van al final, la acentuación, y las llanas son las que van en el medio o en la penúltima sílaba. Y las esdrújulas, por último, son las que llevan la sílaba tónica, es decir, o el acento en la antepenúltima, como hábito, término, ¿vale? Entonces aquí sí hablamos de esdrújulas, mientras que termino, perdón, los lleva en el medio y es llana. Esta esdrújula es la que lleva en la penúltima, ¿vale? Y también tenemos la palabra término, como se las mencionaba ahorita, y la palabra hábito, ¿vale? Y ahora están las sobresdrújulas, que son las palabras que llevan el acento incluso antes de la sílaba que es la considerada antepenúltima. Entonces ya tenemos cuántas sílabas en total. Cuando miro el chat, que no lo puedo ver, lo abro por acá. Listo. Entonces, ya resolvemos esas dudas. Igual ya termino de explicar esto cortico y dejamos estos últimos minuticos para aclarar cosas sobre la hoja de ruta. Si tienen dudas, porque pues hasta el momento pues han estado bien desarrolladas, pues uno que otro error, pero pues son más errores de redacción, chicos, pero igual ya lo comentamos, ¿vale? Por último, las sobresdrújulas, que son estas palabras donde la sílaba va mucho antes de la antepenúltima, es decir, casi en una cuarta sílaba, de orden de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, y por eso hablamos de esta palabra, devuélvemelo. Entonces, devuélvemelo. Lo una, me dos, be tres. Entonces ya sabemos que es última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima. ¿Listo? Devuélvemelo. Entonces acá tenemos casi, es la cuarta sílaba de adelante, perdón, sí, de adelante de la última hacia atrás. Y lo mismo acá, esta es la tercera sílaba de adelante hacia atrás, segunda sílaba de adelante hacia atrás y primera sílaba de adelante hacia atrás. Entonces así las vamos a identificar como agudas, primera, llanas, segundas, esdrújulas, terceras y sobresdrújulas, cuartas. ¿Listo? Cuartas sílabas, terceras sílabas, segundas sílabas y primeras sílabas. Entonces ahora sí, chicos, ya los leo en el chat con calma. Esa información se las facilita David ahorita. David, que me están diciendo acá los chicos. Exactamente, ya escribe al WhatsApp a David, ¿vale? Y ya solucionan esa duda. Bueno, chicos, en cuanto a la hoja de ruta, pues he visto que la mayoría ha hecho un muy buen trabajo. Los mapas que han trabajado, el hecho de apropiarse del contenido de esta obra teatral, que pues ya les había asignado la docente Mayra, y de realizar las fotos. Muchas fotos o dibujos estuvieron muy bien hechos, muy bien trabajados, chicos. De verdad los felicito, me gustó bastante revisar esos trabajos.
Y en cuanto a la retroalimentación, creo que no hay mucho, pues, por acotar respecto a eso, sino que más bien la importancia de estar pendientes de los archivos que adjuntan, ¿listo? Porque una o dos personas que adjuntaron fue la hoja de ruta de otro módulo, ¿vale? Entonces adjuntaron fue el del módulo de inglés para que lo revisen. Yo igual ya le dije a David quién era o quiénes eran, creo que era una o dos personas y igualmente ahí está en el comentario que se les hace para los que subieron ya el trabajo. ¿Listo? De resto creo que no sería nada más por hoy. Ese es como el término de los temas. Espero chicos que en este recorrido que hicimos, que pues pude acompañarlos durante estas 2 semanas, hayan afianzado un poco sus conocimientos respecto al área del lenguaje. ¿Listo? Y que los conocimientos que impartimos acá sean valiosos para ustedes. ¿Listo? ¿Ahí se escucha bien? Sí, dale. Bueno, chicos, para decirles también, bueno, gracias, profe, por acompañarnos en estas últimas semanas. Pues quería decirles la cuestión de la hoja de ruta. Es probable que se les abra ahorita la opción para que los que sacaron un comentario, los que sacaron una nota muy baja, creo que menor de 3 estrellas, puedan corregir puedan corregir la hoja de ruta, ¿listo? Y pues, no sé, el profesor ya de hoy a mañana creo que ya es el último plazo, ¿no? Sí, sí, De calificar. correcto. Es el que le indicaron al profe. Entonces, muchachos, de hoy a mañana ya no hay más oportunidad. Toca, él va a calificar, terminará de calificar hoy las que tenga ahí. Ya mañana será como una cuestión pues de entregar o de corregir, ¿listo? Los que ya entregaron, de corregir, y los que faltan, pues ya son solo entregar. Entonces, por favor, muchachos, les recomiendo terminar eso lo antes posible y pendientes de los comentarios que les haya dejado el profesor ahí en la plataforma y en la hoja de ruta. Pues nada, nos vemos ya para la próxima clase con ciencias sociales, el martes, perdón. Y el lunes, pues, va a ser monitoría y mañana el taller. ¿Listo, chicos? Que ya es el último día con la tallerista. Pues listo, profe. No, creo que no es Listo. más. Que estén bien, Gracias, chicos. profe, por Un acompañarnos. gusto haberlos acompañado. Vale. Chao, chicos.